compañeros, profesor, continuando con la clase anterior y profundizando un poco más. ¿Me escuchan bien? Sí, Profundizando un poco más sobre el comercio, sobre el derecho comercial, derecho mercantil. También es llamado derecho de las empresas, derecho comercial o derecho societario. El derecho comercial tiene por fin establecer normas reguladoras de las actividades desarrolladas en el ejercicio del comercio. Así efectivamente establece un sistema jurídico regulador de actos de comercio, de contratos, obligaciones y otros institutos por medios del comercio. Es decir, establece un sistema que regula no solamente el acto del comercio, sino también al comerciante mismo. El derecho mercantil entonces se entiende como la rama del derecho que regula las relaciones jurídicas entre comerciantes y empresarios dedicados al comercio. Buenas noches, compañeros. ¿Se escucha? sí se escucha. Sí, compañero. El objetivo fundamental, regular las actividades desarrolladas, o sea que se encarga de regular las actividades que se desarrollan en el ejercicio del comercio y también establecer un régimen jurídico de los actos, contratos y las obligaciones mercantiles y los institutos propios del comercio. Organiza el estatuto de los comerciantes, tanto sus derechos como las obligaciones del mismo. El objetivo principal entonces es regular y establecer las actividades desarrolladas en el ejercicio del comercio. El comercio desde el punto de vista económico. Desde este punto de vista, el comercio se enfoca a la obtención de las riquezas, el intercambio y como consecuencia la obtención de lucros. Es el conjunto de operaciones de bienes y servicios que se requiere para la satisfacción de las necesidades en la sociedad general, como también en particular, sea para uso, para su venta o transformación, según el punto de vista económico. Según el punto de vista jurídico, desde este punto de vista, en el acto de comercio existe un intercambio de servicios o bienes que surgen en la necesidad de la regularización o la regulación de esa actividad intermediadora que realiza el comerciante, velando porque esa actividad concluya transmitiendo el derecho de la cosa dentro de los límites establecidos en las leyes para cada tipo de operación. Entonces, desde este punto, podemos decir que la actividad por medio de la cual la persona realiza estos intercambios ¿cuál es el propósito del comercio de este punto de vista jurídico? El propósito es el lucro, de cuyas actividades generan derechos y obligaciones que son legalmente exigibles, o sea, son lo que decimos las reglamentaciones de ese comercio. Acá se define el comerciante, comercio y actos de comercio. Un comerciante es la persona que se dedica habitualmente al comercio. Este trabajo también ayuda a la economía, es decir, ejerce de manera habitual actividades que la ley considera mercantiles. El comercio es la actividad mediante la cual se intercambian, venden o compran los productos. Y el acto de comercio es la acción de poder negociar el intercambio de bienes o servicios con el fin de lucrar, de generar. Ahí vemos en la imagen cómo una persona está, a través de su acto, está comercializando un bien o un servicio con ánimo de lucro. ¿Se ve? Perfectamente se ve, sin problemas. Bueno, ahora vamos a hablar de los caracteres del derecho mercantil, que es muy importante. La universalidad,
porque el derecho mercantil a nivel mundial regula las actividades comerciales similares en toda sociedad humana. Esto se debe a la globalización, por ello se llevó a la creación de la UNICRAL, Comisión de las Naciones Unidas para el Desarrollo Mercantil Internacional, para uniformar las legalizaciones sobre la materia. Así también fue creada la Cámara Internacional del Comercio, el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, UNIDROIT, entre otros. La segunda característica es la progresiva. El comercio tiende a satisfacer las necesidades humanas. Estas reconocen variaciones infinitas, cambian diariamente. El comercio, para ponerse a tono con esas variaciones constantes, se transforma diariamente adaptándose a las nuevas exigencias. Por eso vemos ahí las imágenes que ya ahora podemos hacer virtualmente las compras. Es progresivo, se cambia, es cambiante. También tenemos el equitativo, una de las características del derecho comercial. La semejanza que tiene el derecho mercantil con el derecho natural es universal e inmutable. Opera con pautas, la verdad sabida y la buena fe. El derecho mercantil es el más filosófico y el más equitativo de todos. Cuando hablamos de consuetudinario, hablamos del origen de este derecho que se remonta a los usos y costumbres mercantiles usados por mercaderes de la Edad Media. Vienen de la práctica del comercio su fuente inagotable. O sea, tienen. Y por último, se funda en la libertad. Fueron las características del derecho comercial del siglo XIX. La libertad de contratación, la libertad de comercio y la libertad de ejercicio de la profesión hasta nuestros días. A esta libertad sobrevino la mínima intervención del Estado hasta el límite de lo razonable para proteger a los consumidores. Bueno, acá están los sistemas. El sistema subjetivo, para el sistema subjetivo no interesaba el sujeto que realizaba el acto de comercializar, sino más bien para que se aplicara el derecho comercial, lo que importaba era el comerciante. El acto se reputaba comercial, se refiere a la persona que lleva la calidad de comercio. Entonces se le da más importancia, podríamos decir, al comerciante más que al comercio. Ahora, el lado objetivo, esa referencia al comercio, actos de comercio, el derecho mercantil es el regulador del comercio. El acto es comercial por su propia naturaleza o porque la ley así lo declara, con prescindencia de la calidad de la persona que lo realiza. Acá más bien lo que importa es el comercio en sí. De estos dos puntos sale el mixto. Esta legislación mixta es a la vez subjetiva y objetiva, pues la legislación debe velar tanto por la legalidad de los actos de comercio como así también de sus agentes, de sus derechos y las obligaciones nacidas del ejercicio legal del comercio. Tendencias actuales. El derecho mercantil regula las acciones comerciales y no fue creado repentinamente, sino que surgió como consecuencia de los factores económicos de la Edad Media, y vaya que esa fue una época muy larga. Durante los diversos periodos y momentos por los cuales ha tenido que pasar el derecho mercantil, las ideologías han cambiado y asimismo han transformado sutilmente los actos de comercio. Como pueden ver ahí en la imagen, la evolución del comercio hizo que éste se fortaleciera generando más ganancia y poder económico. Antes, por ejemplo, se cambiaban, hacían un trueque. Y ahora fácilmente se puede, como digo siempre, gracias a la innovación, a la tecnología, podemos hacer. ¿Quién iba a pensar que con toda esta pandemia no íbamos a poder irnos al súper, no íbamos a poder irnos al mercado a comprar para nuestros productos alimenticios, para la casa? Entonces, actualmente se está usando esta
esta manera que es la del Internet. El origen y el desenvolvimiento del derecho mercantil. En la antigüedad, como dijo la compañera, iniciaba, por decirlo así, el comercio a través del trueque, que era la manera en que las civilizaciones antiguas empezaron a comerciar. Se trata de intercambiar mercancías por otras mercancías de igual valor. En la Edad Media, a partir del siglo X, se podría decir que inició el nacimiento del derecho mercantil, constituido para regular y proteger las actividades de los comerciantes. Estos antiguamente se inscribían en una corporación y las reglas del grupo de la corporación se aplicaban a cada uno de los asociados. Estas reglas servían para dirimir conflictos entre los comerciantes y sus clientes. Este derecho tendía a satisfacer las necesidades iguales de los comerciantes, por lo cual se formó de manera idéntica en distintas ciudades que ejercían el comercio. En esta época surgen dos instituciones que perdurarán a lo largo de los diversos estadios del derecho mercantil. La matriculación, que resulta ser antecedente del régimen de publicidad mercantil, y el registro de comercio. De este modo, el nacimiento del derecho mercantil que se organiza en las ciudades comerciantes medievales para la mejor defensa de los intereses comunes. Las corporaciones perfectamente organizadas no solo estaban regidas por sus estatutos escritos, sino que en su mayor parte recogían prácticas mercantiles. Además, instituyeron tribunales de mercaderes con su jurisdicción consular que resolvían las cuestiones surgidas entre los asociados, administrando justicia según usos y costumbres del comercio. Ferias y mercados. Y para terminar con este resumen del comercio en la Edad Media, hablaremos ahora de la aparición de nuevos métodos de comercio, como por ejemplo las ferias, que aparecieron como un tipo de mercado nacional e internacional y muy vinculada con la figura de los mercaderes. Se trataba de una actividad comercial que se impuso en Europa a lo largo del siglo XXIII, realizadas en ciertos periodos del año, es decir, son temporales, nada de mercados permanentes. Estas solían durar varios días. Además que eran festivos y acudían no solo personas vinculadas al comercio, sino también juglares y titiriteros que amenizaban el ambiente. El derecho estatutario son las recopilaciones de los estatutos, fuente autónoma del derecho mercantil, fundada en la justicia extralegal de los cónsules. La aparición de los grandes estados modernos consolidó la vigencia de los sistemas centralistas y uniformes, marcado con el sello de la autoridad oficial del Estado. Acá ya aparecieron las leyes, las recopilaciones y cuerpos de disposiciones comerciales. El desarrollo del comercio, impulsado por los descubrimientos geográficos, se proyectó en escalas continental y universal. El consulado del mar. Durante los siglos XIII, XIV y XV, en la Baja Edad Media, la actividad comercial de Barcelona estaba en pleno desarrollo a pesar de las crisis recurrentes. Esto estimuló la creación de diversas instituciones que tenían por objetivo legitimar el poder creciente del estamento mercantil, así como fomentar y regular la actividad económica. Actualmente existe un consulado del mar de Barcelona que es parte de la Cámara de Comercio de Barcelona, cuya misión es arbitrar en conflictos de carácter mercantil. Roles de Olerón son textos legislativos promulgados por Leonor de Aquitania en 1160, identificados como una de las primeras leyes marítimas de Europa Occidental. Fue considerada de gran utilidad para resolver conflictos entre comerciantes que circulaban por el Atlántico. Uno de los ejemplos de los textos y este código normativo
También se indica que los marineros no deben abandonar la nave sin permiso. Decía en uno de los códigos normativos. Y que en caso de enfermedad de estos, mientras están al servicio de la embarcación, el capitán debe desembarcarlos, proporcionarle alojamiento y contratar a una mujer para atenderlos y asegurarles la dieta habitual que reciben a bordo. El Guidón de la Mer, compilación francesa de las leyes y reglamentos de los mercados formadas entre los años 1554 y 1556. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Yo le voy a estar hablando sobre la codificación del derecho mercantil, sobre el código francés y sobre varios códigos más que tienen relación, que sería con el comercio. El Código de Comercio francés fue el primer código que objetivizó el derecho comercial. Estableció que las normas del Código de Comercio se aplicaran no solo a los comerciantes en ejercicio de su actividad comercial, sino que también a las personas que ejecutaran el mismo acto de comercio. Se admitió así la existencia del acto de comercio objetivo, cuya naturaleza comercial no provenía de la calidad del comerciante, de quien lo ejecutaba, sino de la propia naturaleza del acto. La influencia del código francés fue extraordinaria en esa época y prácticamente sirvió de modelo a los códigos latinos, imponiendo en el pensamiento contemporáneo la concepción objetiva del derecho mercantil. A partir del Código de Comercio francés de 1807, de tinte casi exclusivamente objetivista, varios han sido los tratistas que tuvieron la intención de establecer un concepto acabado de lo que sería el derecho comercial. La legislación mercantil en Alemania. El primer código alemán de 1861 siguió el sistema objetivo. Fue modificado en 1897. Adoptó el sistema subjetivo con una particularidad. Incorporó al Código Civil los actos aislados de comercio, resultando así que el Código Mercantil rige la actividad de los comerciantes, quedando fuera de su regulación los actos de comercio aislados, realizados por los no comerciantes. El Código de Italia. Decidieron suprimir el Código de Comercio, trasplantando su contenido en el Código Civil, en el Código de Navegación y en lo relativo a la falencia, en la ley que regula los procedimientos concursales. El trasplante hizo desaparecer la materia de comercio, con el resultado de que los actos de comercio y los civiles quedan confundidos en su regulación. Se conservó en el Código Civil la disciplina del comerciante. Por lo tanto, el nuevo derecho ya no es de los actos de comercio, sino solamente del comercio o empresario comercial. Acá tenemos países como Inglaterra y Estados Unidos. Estos países que se caracterizan por la existencia de códigos escritos, ya que su derecho se basa en el common law, que serían leyes no escritas. A pesar de esto, se vieron en la obligación de reglamentar en forma escrita leyes especiales para arreglar la materia comercial mediante leyes especiales. El Código Suizo fue el primer código que estableció la unidad del núcleo central del derecho privado, regulando de obligaciones y contratos
es aplicable, pero igual a los comerciantes y civiles, a los actos de comercio y también a los civiles. La legislación mercantil en nuestro país. Por decreto del 24 del 11 de 1842, se dictó la primera ley orgánica de los tribunales de nuestro país, que abolió las leyes de India. Paraguay fue el primer país sudamericano en abolir estas leyes y fijó un nuevo orden de prelación en nuestras leyes. En esto figuraban primeramente las leyes nacionales y después las recopiladas de Castilla, las 7 partidas y las de Toro. El decreto del 16 de enero de 1844, adopción del Código Español. El presidente don Carlos Antonio López dispuso que las transacciones y actos de comercio fuesen regidas por las disposiciones contenidas en el Código de Comercio de España. Código de San Andino de 1829. El Paraguay desde 1987 adoptó su Código Civil propio, en la que suprimió de hecho el Código de Comercio, pero no el derecho mercantil. Este derecho mercantil, que está establecido en la Ley del Comerciante, que fuera promulgada en 1983, conserva su vigencia como un decreto que regula las actividades de los comerciantes. El Código de Comercio argentino y su recepción en nuestro país. Por la ley del año 1903 se adoptó el Código de Comercio de Argentina, sancionado en 1889, que rigió hasta el año 1987, año en que entró en vigencia el Código Civil y Comercial de nuestro país. En este código se unificaron las obligaciones civiles y comerciales y la jurisdicción. Solo quedó vigente el libro tercero sobre los derechos y obligaciones que resultan de la navegación. También la Argentina, el Código Civil unificó las obligaciones en un solo cuerpo legal vigente del año 2016. Desde el punto de vista económico podemos ver que el comercio conlleva la intermediación entre productores y consumidores, es decir, entre lo que producen y lo que utilizan esos productos. Toda esta actividad tiene como fin último el lucro, es decir, la ganancia pecuniaria. De ahí que uno de sus elementos esenciales es precisamente la especulación en el intercambio. El lucro es el fin último del comerciante, o sea, es el fin subjetivo del mismo. Gracias, profesor. Bueno, podemos concluir entonces que el derecho mercantil se considera como un sistema de normas jurídicas que rigen las actividades profesionales de los comerciantes, los actos de comercio y la actuación de las personas que lo realizan, aunque carezcan de calidad mercantil. El derecho mercantil realmente es amplio. En esta materia podemos encontrar lo que hace referencia a las sociedades mercantiles, donde por el cual una o varias personas físicas o jurídicas acuerdan realizar sendas o aportaciones para conseguir un fin común. Cabe mencionar que estas sociedades mercantiles tienen como objetivo la realización de actos de comercio o en general una actividad sujeta al derecho mercantil. Alexa, ¿quieres decir algo? Sí, que el derecho mercantil tuvo una trascendencia, se podría decir, desde épocas inmemorables, como pudimos ver a través del trueque, cómo iniciaba, aunque no tuviera nombre todavía el comercio, así iniciaba en el comercio a nivel global, se podría decir. Gracias, compañeros, por la atención y gracias, profe, por escucharnos.
Bueno,